Hola, muy buenos días a todas. Hoy vamos a empezar esta rato oración desde aquí, desde el oratorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te quería contar un poco el Evangelio de la Misa. Es un evangelio que es muy bonito porque nos cuenta una realidad de la cual tú y yo somos parte. Porque resulta que Jesús quería estar un rato con sus discípulos y entonces se fue a un lugar apartado, a orillas del mar de Galilea, y estaba ahí con sus discípulos. Pero resulta que cuando llegó Jesús ahí y tenía a sus discípulos a un lado, porque quería pasar un rato de intimidad, un rato de familia con ellos, pues mucha gente se dio cuenta que Jesús había pasado por ahí. Y como Jesús había hecho milagros, Jesús había curado enfermos, Jesús tenía una personalidad atractiva con quien todo el mundo quería estar, pues la gente empezó a buscar a Jesús. Y como algunos lo vieron pasar, que llegó a orillas del mar de Galilea, se corrió la voz. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que de repente empezó a llegar un chorro de gente, mucha gente para estar a un lado de Jesús. Y era tanta gente la que estaba ahí, que se apretaban unos a otros y no podían estar con Jesús, porque entre que batallaban, algunos habrá caído al agua, no lo sé, muchas cosas habrán pasado, y no podían estar con Jesús. Pero resulta que Jesús se da cuenta, obviamente, entre tantos empujones, gritos de la gente, se dio cuenta que muchos querían estar con Él, pero no era fácil que todos estuvieran con Él. Y Jesús pidió a uno de sus discípulos que estaba por ahí, oye, mira, ha venido toda esta gente de muchas partes, han venido de ciudades cercanas, dice el evangelista, que vinieron de Idumea, de Transjordania, de otra parte de Tiro y Sidón, ciudades cercanas a Galilea, pero no tan cercanas, habían hecho un viaje largo para encontrarse con Cristo. Y entonces Jesús, dice el evangelista, le rogó a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir a ella, porque era tanta la multitud que estaban a punto de aplastarlo. Casi aplastan a Jesús por querer acercarse a él. Y en efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Pues Jesús pide que le traigan esta barca, pero ¿qué crees? Que esa barca Jesús no la quiere para escaparse. Jesús quiere esa barca para usarla como tarima, para pararse encima de la barca y poder estar más alto y que todos puedan verle y que todos puedan escucharle. Y este es el detalle que yo quería hoy invitarte a rezar. Porque así como Jesús buscó un lugar elevado, una barca, un banquito o algo para que la gente pudiera verlo, lo mismo hace contigo y conmigo. Por eso se quedó en el sagrario, por eso lo tenemos aquí, porque Él quiso facilitarte a ti el trato con Dios. Quiso que tú no tuvieras problemas en encontrarlo, que tú no tuvieras problemas en dirigirte a Él, a pesar de que somos muchos, de que vivimos en todo el mundo, pero Dios quiso hacerse presente en todas partes y lo está realmente presente en la Eucaristía, que está reservada en el sagrario de todos los oratorios y las iglesias del mundo. Dale gracias a Dios porque quiso facilitarte el trabajo, quiso facilitarte el encuentro con Dios. Y ese encuentro que Jesús disfruta con tanta gente, disfruta también contigo cuando tú le buscas en la oración. La gente lo seguía y Él disfrutaba hablar con ellos. Tú y yo le seguimos y disfruta de estar con nosotros. Pues nosotros podemos decirle al Señor que también queremos estar con Él, pero que a veces nos cuesta un poco, nos gana un poquito la flojera. No encontramos la manera de dirigirnos a Él. Pero ¿qué crees? Que a veces nosotros pensamos que la oración es ir a hacerle un favor a Jesús, a Dios, ir a gastar mi tiempo por estar con Él. Como a veces podríamos pensar, ir a visitar a tu abuelito o ir a visitar a tu abuelita, a veces lo hacemos como por caridad, por tener un detalle con ellos, cuando en realidad somos nosotros los que nos beneficiamos de esas visitas. O no te comes tú el pastel que te invita tu abuelita, o no te encantan los dulces, o no te encanta ese dinerito que te regala tu abuelito cada que lo visitas. Sales premiado,
después de visitar a tu abuelo. Lo mismo sucede con Jesús. Nosotros no le hacemos ningún favor al ir a visitarlo. Es Él el que nos siembra en nosotros esa gracia, esas bendiciones, fruto de visitarle. Es más, te voy a decir algo que quizá no sabías, pero es Él mismo, Dios, el que siembra en tu corazón el deseo de buscar a Dios, el deseo de buscarle. Y entonces nosotros, cuando buscamos a Dios, es una respuesta a la llamada de Dios. O sea que en todo momento de nuestra oración, es Dios el que tiene la iniciativa. Es Él el que da el primer paso, sembrando en ti el deseo de estar con Dios. Pues ojalá y tú y yo podamos darnos cuenta de eso, para que vayamos cada día con más ganas de estar con Jesús, sabiendo que no le hacemos ningún favor, que más bien Él nos premia a nosotros. Vamos a pedirle a la Virgen María, ella que era un alma de oración, ella que estaba siempre con Jesús, que nos enseñe también a nosotros a ser fuertes para poder estar con Jesús siempre y en todo momento, para que le podamos buscar muchas veces, si es posible, todos los días en un pequeño rato de oración, unos pocos minutos, de ponerte delante de un crucifijo, de ponerte delante de una imagen de la Virgen, de ir a visitar a Jesús en un sagrario de una iglesia. Poquitos minutos para hacer oración, para encontrar a Jesús, como tanta gente que fueron a buscarle, así también tú y yo podemos ir a buscarle muchas veces. Le vamos a darle gracias al Señor por este rato de oración y pedirle ayuda para poner por obra este buen propósito de buscarlo todos los días, aunque sea unos minutos. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.